voy a empezar por esta frase que me gusta mucho y que la digo en donde puedo, y es que no existe un mejor reflejo de las prioridades de una sociedad y de su gobierno que los presupuestos públicos. Es decir, los gobiernos, los gobernantes, las y los servidores públicos pueden decirnos que les interesa el cambio climático, la crisis climática, el combate a la crisis climática, que les interesa reducir desigualdades, que les interesa reducir la brecha de género, que les gusta, que buscan la igualdad sustantiva. Pero si no ponen el dinero para que eso ocurra, pues se queda en un mero discurso. Entonces, primera cosa que quiero transmitirles es que esto importa porque aquí se reflejan las prioridades tanto de nuestro gobierno como de nuestra sociedad. ¿A qué le invertimos? ¿En dónde ponemos el dinero? ¿En dónde ponemos esas prioridades? Entonces, con esto en mente quiero que veamos todo lo que sigue, porque creo que este es el paraguas como de pensamiento que ayuda a entender por qué esto importa tanto. Entonces, vamos a empezar con la fiscalización y el ciclo presupuestario. Primera cosa que quiero transmitirles. México es un país muy extraño, es un país muy anómalo. Yo digo que es una anomalía fiscal, tomando palabras de Pablo Llanes de la CEPAL, porque es una gran economía, es decir, somos entre la 12ª, 14ª economía más grande del mundo, dependiendo cómo se mida, que tiene un desarrollo medio, es decir, midiendo por PIB per cápita, midiendo por muchas otras mediciones que tenemos de desarrollo. Estamos ahí en medio de la tabla, de los 189, 192 países, estamos ahí en medio. Pero cuando vemos los ingresos públicos, vemos que tenemos ingresos de desarrollo medio quizás, pero cuando vemos los ingresos tributarios, es decir, cuánto de ese dinero viene de los impuestos, como porcentaje del Producto Interno Bruto, recaudamos como un país pobre, como Gambia, como Mali, como El Salvador, es decir, estamos al final de la tabla casi siempre cuando vemos a México en una lista, en un listado por cualquier medición de recaudación. Entonces, esto hace que el caso mexicano sea extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque México debería tener un sector público mucho más grande y no lo tiene. Y esto se debe en buena parte a una mala recaudación. Aquí es donde se ve qué tan mala es la recaudación. Estamos en el lugar 136 de 189, 192 países. Es decir, somos un país que recauda muy, muy mal. Allá a la izquierda pueden ver algunos ejemplos de países que recaudan similar a México, pero cuando ven por color en el mapa, se dan cuenta de que estamos muy lejos de las recaudaciones de los países desarrollados que son, digamos, siendo parte del G20, siendo parte de la OCDE, pues deberíamos tener una recaudación más alta en teoría, y no la tenemos. Esto se debe en parte, y esto es importante para cuando empezamos a hablar de la fiscalización, a que los ingresos tributarios, aunque han mejorado en los últimos años, no han logrado compensar la caída en los ingresos petroleros. La economía mexicana dependió fuertemente durante varios años de los ingresos petroleros, que fueron ingresos mal utilizados durante mucho tiempo. No recuerdo si puse la gráfica, pero si no, ya la compartiré en la parte de recursos. Y podemos ver que el año pasado tuvimos 20 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en ingresos no petroleros, que es el mejor año que hemos tenido junto con el 2016, pero los ingresos petroleros son de 2.6% del Producto Interno Bruto, es decir, tuvimos una caída fuerte en los ingresos petroleros. Esto que provoca, pues que aunque haya habido una mejora en la recaudación, que fue una de las noticias que circuló el año pasado, para nada sirvió para compensar la caída tan fuerte y tan acelerada de los ingresos petroleros. Esto me lleva a hablar por solo un momento de la encuesta de presupuesto abierto. La encuesta de presupuesto abierto es una encuesta que levanta el International Budget Partnership, que muestra la calidad de la información presupuestaria que presenta un país a nivel nacional, ¿no? Aquí estamos hablando en el caso mexicano a nivel federal y en el resto de los países a nivel central. ¿Esto qué quiere decir? Si pueden ver el mapa, pueden ver que México aparece en un color verde oscuro. Y es que México ocupa el 4º lugar global, aunque muchas personas no lo crean, en transparencia presupuestaria a partir de esta medición, que es la más difundida sobre la calidad de la información presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Que México dispone de muy buena información presupuestaria pública. Podría ser mejor definitivamente, pero cuando comparamos con otros países, estamos al nivel de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de Noruega, de Brasil. Es decir, tenemos muy buena información presupuestaria. El problema es que la transparencia no es suficiente. Es decir, que contar con información presupuestaria, con un gran cúmulo de información presupuestaria, claramente no es suficiente y necesitamos no solo eso, sino
tener los medios para poder influir en esa información, digamos, no nada más es un tema de transparencia, es un tema de rendición de cuentas y de participación pública. Y eso me lleva, ahora sí, a que veamos el tema del ciclo presupuestario. Es decir, este preámbulo me sirve para decirles, México es un país de pocos recursos públicos, que recauda muy mal, que recauda como país pobre, pero que además ha mejorado mucho en su información presupuestaria en los últimos años. Y estas condiciones nos permiten ver el trabajo de la fiscalización en nuestro país. Cuando vemos el ciclo presupuestario, ¿qué es el ciclo presupuestario? Las etapas que sigue el dinero público, básicamente en términos muy llanos, eso es lo que quiero decir con ciclo presupuestario. Vemos que un ciclo presupuestario usualmente, aunque es un ciclo, como el círculo de la vida del Rey León y que no tiene principio ni fin, bueno, aquí pensemos lo más o menos parecido. No, digamos, no tiene un principio y un fin, pero sí se puede identificar un arranque por los ciclos electorales, ¿no? Porque hay una coincidencia con los ciclos electorales. Y esto empieza con la planeación. La planeación es cuando el presidente y su gabinete encargan a la Secretaría de Hacienda y a todas las entidades ejecutoras digamos, insumos y a la población, porque se hacen foros y demás, aunque hay una historia muy larga que por ahí compartió el exsecretario de Hacienda al respecto, sobre que estuvo mal hecho, digamos, cómo se hizo el Plan Nacional de Desarrollo. Esto no es nada desconocido para la población, pero la ley obliga a que sea a través de foros, con el presidente mandatando a las secretarías de Estado y a todas las entidades ejecutoras a que planeen a 6 años cómo se debería ver el uso del dinero público en nuestro país, cómo se debería ver el acto de gobernar. Empezamos con la planeación y luego cada año lleva un proceso el dinero público que digamos, pensemos en dónde se va a poner el dinero, en qué programas presupuestarios se va a poner el dinero y cómo se va a alinear esto a la planeación. Esto se llama la programación. Luego, cuánto dinero se espera que tenga, esto lo planea la Secretaría de Hacienda con cada entidad ejecutora. Cuando hablo de entidad ejecutora quiere decir quien usa el dinero, ¿no? Quien lo utiliza en el día a día. Entonces hay una planeación con techos presupuestarios, y luego el 8 de septiembre de cada año, como muchas y muchos de ustedes saben, se presenta el paquete económico, que es la propuesta del Poder Ejecutivo diciéndole al Poder Legislativo, así es como creemos que se debería gastar el dinero, pero a ustedes les toca verificarlo y aprobarlo al final. Entonces hay una discusión de casi 2 meses entre septiembre y noviembre de cada año, donde la Cámara de Senadores aprueba, digamos, discute y aprueba solamente ingresos, y la Cámara de Diputados le toca aprobar tanto ingresos como los egresos, es decir, tanto los ingresos como el gasto. Entonces el proceso es: la Cámara de Diputados discute la ley de ingresos, cuando la modifica y aprueba, la pasa a la de senadores para modificación y aprobación, y luego empieza a discutir la de egresos. Una vez que pasa todo esto, llega el 31 de diciembre, ya debe estar publicada tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos de la Federación, y ahora sí se ejerce y se controla el dinero, es decir, se utiliza el dinero, pero a la vez se va reportando a la Secretaría de Hacienda, le reporta al Poder Legislativo cómo se está utilizando el dinero. Una vez que termina el año, se cierra el año y empieza el proceso de seguimiento y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Pues inicia el proceso de cerrar el año en un documento que se llama la cuenta pública, y además se realiza el proceso de evaluación para ver que el dinero, digamos, que las cosas estén funcionando como se dijo que tenían que funcionar, que tengan los resultados y los impactos que se dijo que iban a tener. Y cuando se cierra la cuenta pública, todo este recorrido es hasta el punto de seguimiento y evaluación. Cuando se cierra la cuenta pública, es decir, cuando cerramos el año fiscal y se entrega la cuenta pública, la Secretaría de Hacienda presenta la cuenta pública al Poder Legislativo, entonces ahí inicia el proceso de rendición de cuentas, que también se le llama la fiscalización, que le toca al Poder Legislativo no solamente aprobar los recursos al principio de año, bueno, antes de que empiece el año fiscal, no solamente le toca verificar que el dinero se esté gastando como se dijo que se tenía que gastar, también le toca, una vez que se cierra el año, hacer la rendición de cuentas, es decir, verificar que el dinero se haya usado como se dijo que se tenía que usar y que los programas sí sirvan para lo que dicen que tienen que servir. Ese es el proceso que conocemos como fiscalización. Y la idea es que los resultados de la fiscalización alimenten el ciclo presupuestario siguiente. Es decir, que esto sea un círculo que no tenga principio ni fin, sino que vaya alimentando, y cuál es la intención, que el dinero cada vez se gaste mejor.
Por supuesto que hay obstáculos institucionales que hacen que esto no ocurra como debería, y de esto es justamente de lo que queremos hablar el día de hoy.